Hola, buenas noches. Bueno, esta es la clase número uno del curso de Introducción a Base de Datos. Así que vamos a arrancar con algunos conceptos, ¿no? En primer lugar, vamos a hablar un poco de qué es una base de datos, ¿no? Y lo podemos darnos una idea que es básicamente un conjunto de datos interrelacionados. Ahora vamos a hablar aquí quiere decir esta palabra, donde tenemos que los datos tienen vínculos entre ellos, ¿no? Porque pertenecen a un mismo universo conceptual. Quizás vamos a dar un ejemplo. Una base de datos básicamente es un conjunto de datos que están relacionados entre sí, ¿no? De alguna manera. Por ejemplo, nosotros podemos ir al supermercado, ¿no? Y podemos tener una lista, ¿no? En papel donde todos los productos que tenemos que comprar, ¿no? Esto puede ser, no sé, papa, huevo, queso, etcétera, ¿no? Esto es digamos, es una base de datos, ¿no? Porque tenemos datos que tienen una relación entre sí, ¿no? Son los productos que yo necesito ir a comprar al supermercado. Entonces, una base de datos no necesariamente tiene que vivir en algo electrónico, ¿no? En algo virtual, ¿no? Así como los motores como un archivo o con los motores de base de datos que ahora vamos a ver en un rato. Sino también puede ser física, ¿no? Por ejemplo, un papel donde vos podés poner los productos acá es una base de datos, ¿no? Lo puede ser física en papel o también puede ser una base de datos en un Excel, por ejemplo, etcétera. Bien, ¿no? Entonces, esa es básicamente la definición de base de datos, ¿no? La idea. Y bueno, acá también nos dice, ¿y qué es un dato? ¿No? Bueno, un dato es básicamente es un hecho que se puede representar y almacenar de alguna forma, ¿no? Y tiene algún sentido implícito, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo de dato es la primera cursada de programación 1, comenzó el 2 de enero, o otro dato es que hay 5 pilares en la programación de objetos, ¿no? Es un ejemplo de datos, ¿no? Algo que se puede almacenar y representar, ¿no? De alguna manera. Bien, ahora, acá hemos mencionado una palabra, ¿no? Interrelacionados. Esto quiere decir que los datos, digamos, están vinculados entre sí, eh, pueden estar vinculados entre sí a través de múltiples relaciones en un sistema más complejo, ¿no? Por ejemplo, yo lo vamos a ver más adelante, pero en las bases de datos relacionales, digamos, los datos se representan, en las bases de datos relacionales se usa un esquema tabular, es decir, entre tablas. Entonces yo puedo tener una tabla acá sea de alumnos, y, y estos alumnos pueden tener, digamos, un tutor, y acá está, digamos, puedo poner el ID del tutor o el nombre del tutor, ¿no? Me voy a dar una columna que sea acá, tutor ID, y este tutor es realmente un profesor. Entonces puede haber una tabla de profesores acá. Acá está el ID del profesor, y también puede haber acá un ID del departamento que pertenece a ese profesor, ¿no? Entonces puede haber un departamento ID. Y este departamento ID, por ejemplo 2, hace referencia a otra tabla que es de departamentos, ¿no? De departamento académico, ¿no? Y puede haber más datos acá. Acá puede haber un ID de departamento y acá otras columnas, ¿no? Bien. Entonces vemos que de alguna manera yo con el ID de un alumno, alumno ID, ¿no? ID quiere decir básicamente identificar, ¿no? Es una forma de identificar, asignarle un número a un alumno, ¿no? ID. Bien, entonces yo a través de de un ID de un alumno puedo acceder al tutor que le corresponde a ese alumno y puedo ir escalando hasta obtener el departamento en el que pertenece ese tutor. No, eso quiere decir que están interrelacionados, ¿no? Porque los datos pueden tener relaciones más complejas, ¿no? En un sistema más amplio, ¿no? Bien, perfecto. Ok. Entonces, bueno, como dije hace un momento, vamos a estudiar las bases de datos relacionales. Acá podemos almacenar básicamente texto, strings, datos numéricos y
También podemos almacenar de una manera imágenes o PDFs, ¿no? Para este tipo de datos básicamente se le asigna el tipo de dato blob, que este es el acrónimo de Binary Large Object, que esto es básicamente un poco doloroso, ¿no?, para el gestor de base de datos. ¿Por qué? Porque, digamos, requiere más procesamiento, requiere más cómputo almacenar imágenes, PDFs o incluso videos en una base de datos relacional, ¿no? Porque no está hecha, digamos, para una base de datos relacional para almacenar esto, ¿no? Para los textos y los datos numéricos sí, ¿no? Pero de poder puede, digamos, ¿no? Esto los almacena en un tipo de dato blob, ¿no? En un binary large object, ¿no? Como le dije hace un momento, en realidad todas las imágenes, todo archivo de texto, imágenes, videos, todos al final se mapea a una tira de bytes, ¿no? Que son ceros y unos, ¿no? Que es el código máquina que entiende la computadora. Entonces, una base de datos, una tabla, ¿no? Si queremos almacenar algo así como una imagen dentro de una tabla, vamos a tener que guardarnos en realidad la tira de bytes, ¿no? Y son muchos bytes, ¿no? Esta tira de números es muy grande. Y toda esa gran cantidad de datos vamos a tener que almacenarlo en una fila, ¿no? En un registro de esta columna, por ejemplo. Bien, de una columna de la tabla. Bien, y ahora hablando de columnas y tablas, bueno, una base de datos relacional usa el esquema tabular. Como les dije, un esquema tabular básicamente es la fila y la columna para organizar esos datos, ¿no? Es una tabla. No es como una matriz, ¿no? Como vimos en programación 1, es básicamente eso, ¿no? Es una tabla que tiene filas y columnas, ¿no? Ahora vamos a ver más adelante, creo que tengo una imagen que está por acá. Esto sería, por ejemplo, una tabla de esto, si quieren lo podemos llevar a la pizarra. A ver, esto lo corto por acá. Bien. Lo pego acá. Voy a crear una nueva página. Bien. Esto, por ejemplo, es una tabla, ¿no? Tenemos acá, como les dije, el padrón, que acá tenemos la primary key, que sería la clave primaria, ¿no? Es básicamente como el valor para poder identificar de forma unívoca ese registro. Y con registro me refiero a toda la fila en sí, ¿no? Todo esto sería una fila. También se le conoce como registro, lo que está en rojo, y lo que está en verde sería una columna, ¿no? Perdón, lo voy a poner esto para no confundir, lo voy a poner en lo que está en azul, sería una columna, ¿no? Por ejemplo esto. Perfecto. Bien. Y como les acabo de decir, la primary key es para poder identificar de forma unívoca un registro, ¿no? Una fila. En este caso, la primary key es el padrón, ¿no? Con un determinado padrón yo puedo identificar un alumno. Por ejemplo, el alumno Daniel Molina tiene padrón 71.000, ¿no? Entonces con ese número yo puedo identificar a ese alumno, ¿no? Perfecto. Ok, esto sería básicamente, nos referimos cuando hablamos de esquema tabular, un esquema de tabla, a esto, ¿no? A esta tabla en sí, de acá. Es una tabla, ¿no? Bien. Y también está centralizado, ¿no? Es decir, tenemos un gestor de base de datos que lo controla. Esto ahora lo vamos a ver unas slides más adelante. Así que tengamos ahora que existe una entidad gestor de base de datos, ¿no? Que va a controlar una base de datos, ¿no? Relacional. Y también en las bases de datos hay otro tipo, ¿no? Las bases de datos no relacionales, que, bueno, eso lo vamos a hacer más adelante. ¿Sí? Por ahora vamos a estar con bases de datos relacionales. Bien. La imagen de acá es el ejemplo que les mostraba hace un momento. Por ejemplo, esto es un JSON, ¿no? Que lo vimos en la cursada de programación 2. Y lo curioso de acá es que, como esto lo voy a la pizarra para poder escribirlo, voy a crear una página después. Bien, acá vemos un registro, ¿no? Este es un JSON que fue el resultado de una llamada a un endpoint, que fue el resultado de acceder a la información de una página. Vamos a ponerlo así.
Bien, pero ¿qué obtuvimos? ¿No? Tuvimos el ID, el email, caramesa@gmail.com, un refresh token, pero este es como un token, ¿no? Una clave. Obtuvimos el password, ¿no? Que está encriptado, posiblemente MD5, ¿no? Una forma de encriptar los datos. Y acá tenemos el first name y el last name. Bueno, estos son campos clave valor, no clave valor, clave valor. Pero lo curioso de acá es que tenemos un campo profile picture. Que esto, digamos, es un array, ¿no? Un JSON array que tiene un clave, tipo, buffer y data. Y acá tenemos una serie de números, ¿no? Un montón de números. Ok, esto es lo que le decía de que en realidad cuando yo el dato profile picture, esta clave lo que guarda es una imagen. Pero la imagen lo que guarda de la imagen es la tira de bytes, ¿no? Para poder representar esa imagen, ¿no? Y esa tira de bytes es muy larga, creo que tiene 40, es un array de 50.000 o 100.000 elementos, 100.000 números, ¿no? Bien, esto está guardado esta tira de bytes está guardada en una base de datos relacional, no en una tabla, en un registro. Por ejemplo, acá puedo poner, no sé, puedo agregar acá una columna image. Y acá puedo tener el array con los 100.000 números, ¿no? 100, 150 y así. Bien. Ok. Bueno, acá lo vimos, ¿no? Este es el esquema tabular de las tablas que componen una base de datos, ¿no? Ahora sí, vamos a hablar de una entidad muy importante que es el sistema de gestor de base de datos. Este es el acrónimo Sistema de Gestor de Base de Datos, o en inglés Database Management System. Pero yo también, podemos llamarlo de una forma más simple, simplemente diciéndole gestor, el gestor de la base de datos, que básicamente es un conjunto de programas que gestiona, controla la creación, la manipulación y el acceso a las bases de datos, ¿no? Es como una entidad, ¿no? Si lo dibujamos sería como que acá está el gestor de base de datos y acá adentro, digamos, estaría la base de datos en sí, ¿no? Como que este gestor que está acá en rojo es el que protege el acceso, ¿no? El que controla el acceso a la base de datos en sí, ¿no? A este conjunto de datos que están asociados a un mismo universo, ¿no? Bien, este sería el gestor, ya que sería la base de datos. Bien, también se lo conoce como un motor de base de datos, ¿no? El gestor. Ok, entonces ¿cuáles son las funciones, ¿no? En particular, para ir más fino. Bueno, algunas funciones del gestor es almacenar y el almacenamiento y la consulta, ¿no? Es el que realiza el análisis léxico, ¿no? de la query, ¿no? De la consulta, y se encarga de almacenar, ¿no? O sea, los datos que le pasan al gestor, bueno, se van a encargar de él mismo insertarlo, ¿no? A la base de datos, ¿no? Que está en su interior. También tiene funciones de seguridad, ¿no? Si hablamos de seguridad hay que tener en cuenta los tres pilares de la seguridad, que son confidencialidad, la integridad de los datos y la disponibilidad. ¿Okay? Con confidencialidad, eso quiere decir que el que acceda a los datos tiene que tener el derecho de acceder a los datos, ¿no? Con integridad de los datos quiere decir que, por ejemplo, si yo persisto un dato, por ejemplo en una tabla, no sé, acá le pongo Daniel Molina, no, el día de mañana no puede venir alguien y, o sea, no puedo entrar a la tabla, veo la tabla y veo que ya no dice Molina, sino dice Pepe. Entonces, ¿quién cambió? No puede haber. No puede ser cambiado, ¿no? O sea, los datos no tienen que tener que ser... no tiene que haber sido modificado, ¿no? Básicamente es eso. Sin que yo me entere, digamos. O sea, los datos no tienen por qué modificarse. No de forma así, no intencionada. Y disponibilidad, ¿no? Que básicamente los sistemas deben estar disponibles cuando se pretende acceder a estos, ¿no? Y en concurrencia, porque distintas transacciones pueden acceder a
la base de datos, ¿no? Entonces es el gestor quien controla eso, ¿no? O sea, quiere decir que puede haber una query, una consulta que quiere, digamos, interactuar con la base de datos, y puede haber otra consulta al mismo tiempo que también quiere interactuar con la base de datos. Entonces es el gestor quien controla, ¿no? El acceso a la base de datos, ¿no? Y a la modificación, ¿no? Por ejemplo, de que quiere intentar hacer estas queries, ¿no? Estas consultas. Bien, esto lo puedo poner query 1 y acá query 2. Query es consulta en inglés, ¿no? Bien. Y luego recuperación, ¿no? Cuando hay una falla, bueno, para poder volver a un estado consistente. Esa es una de las funciones de la base del gestor de base de datos. Y acá también dice administrar los usuarios del gestor de base de datos, ¿no? O sea, usando el gestor de base de datos yo puedo crear determinados usuarios con determinados permisos, ¿no? Para tener el sistema un mayor control, ¿no? En el sistema. ¿Y qué más dice acá? Cumplir que cada transacción, interacción, es decir, una interacción con el gestor, con transacción, quiere decir básicamente la interacción con el gestor de base de datos, ¿no? Por ejemplo, esta query es una interacción con el gestor. Esta otra query 2 es otra interacción con el gestor de base de datos. Tiene que ser ACID, ¿no? Entonces, es ACID, digamos, es el acrónimo de Atomic, Consistent, Isolation, Durability, ¿no? Que en español sería atómica, consistente, aislada y durable. Y acá tengo una slide explicando más o menos qué serían estas propiedades ACID. O sea, lo que quiero decir acá es que los gestores, ¿no? El gestor de la base de datos cumple que cada transacción hace que cada transacción cumple estas propiedades, ¿no? Las propiedades ACID. Y bueno, ¿qué quiere decir ACID, ¿no? Que las transacciones, ¿no? Es decir, la interacción de esta query de esta query de acá, o de esta otra query con el gestor, ¿no? De la base de datos, tiene que cumplir que sea atómica, es decir, se ejecuta toda la query o no se ejecuta nada. Si por ejemplo, si la query tiene varias instrucciones, si esta query 1 está compuesta de varias instrucciones, bueno, que se ejecute todo. No es que se ejecute ahora 2 líneas y luego de 2 horas, bueno, se ejecuta estas 3, no, eso no. No, o se ejecuta todo o no se ejecuta nada, digamos. Eso quiere decir con atómica. Con consistente quiere decir que las transacciones deben cumplir las invariantes del sistema, ¿no? Es decir, las reglas de negocio o la business logic. Es decir, que por ejemplo, alguna de estas líneas de código, alguna de las líneas de esta consulta, quizás inserten a la base de datos un nombre o un apellido vacío. Y eso no tiene ningún tipo de sentido, como que un nombre vacío. No puedes insertar un nombre vacío acá en esta tabla de alumnos. Entonces esa regla de negocio no se puede romper. Entonces es la propiedad de la consistencia en la cual me asegura que esta query, ¿no? Esta transacción con la base de datos tiene que cumplir la propiedad de la consistencia. Así que si hace algún tipo de insert para insertar los datos a la base de datos, no, entonces no le va a dejar porque está intentando insertar un nombre que es vacío, ¿no? Básicamente es eso. Entonces que hay un insert vacío acá del nombre, esto no tiene por qué permitirlo porque el nombre no puede ser vacío, ¿no? Esa regla de negocio obviamente hay que configurarlos, ¿no? En el gestor. Bien. Ok. Luego tenemos isolation, que básicamente es la aislada en español, donde dice que las transacciones son aisladas, ¿no? Una transacción no tiene que interferir con otra, ¿no? Eso quiere decir que hay concurrencia, ¿no? Como les dije, la query 1 y la query 2 pueden ejecutarse un cachito de la query 1 y un cachito de la query 2, es decir, un pedazo de la query 1 y luego otro pedazo de la query 2, ¿no? Bien. Y se pueden ordenar. Ok. Luego durables, ¿no? Es decir, que los cambios que son comiteados son cambios permanentes. O sea, una vez que yo haya hecho, por ejemplo, imaginemos que la query 1 tiene estas líneas de una consulta SQL, ¿no? Ahora vamos a ver SQL.
Pero imaginemos que esta tiene unas líneas donde está acá la query, ¿no? La consulta. Bien, imaginemos que ya hemos ejecutado todo esto, cumple con la consistencia, porque no viola ninguna regla de negocio, cumple con la atomicidad, porque le hemos ejecutado todo. ¿Qué más? Cumple isolation, se ejecutó bien concurrentemente, no tenía nada que ver con la query 2, así que todo bien. Y durable, ¿no? Entonces, si se ejecutó todo, entonces el gestor va a hacer un commit. Así como nosotros hacemos un commit en GitHub, bueno, el gestor también hace commits. Y una vez que comitea los datos, entonces esos cambios son permanentes, ¿no? Entonces, esos cambios ya están escritos, almacenados, persistidos en la base de datos. Bien. Ok. Eso es básicamente las propiedades ACID. Y acá vemos como una imagen, ¿no? de lo que está sucediendo ahora, ¿no? Acá este programa puede representar, esto lo voy a cerrar, esto lo copio y lo pego al siguiente. Bueno, acá básicamente vemos cómo es la organización, ¿no? O sea, en forma más macro tenemos el programa, ¿no? Que puede ser un proceso en Python, un proceso acá, un Python, un ejecutable en Python, ¿no? Que está un programa en Python en ejecución. Y acá tenemos que está interactuando con el gestor de base de datos, ¿no? Siempre interactuamos con el gestor, ¿no? Y es el gestor el único que interactúa con la base de datos, ¿no? Eso es básicamente lo que quiere decir esta imagen. Que nuestro programa no es que acceda directamente a la base de datos. Eso no. Sino hay como una capa, ¿no? Por arriba de la base de datos y nosotros interactuamos con esta capa, ¿no? Es como un middleware, básicamente. Un middleware es una capa entre como vemos acá, entre el programa y, bueno, es más general, sería una capa entre la aplicación y el sistema operativo, ¿no? Pero acá sería una capa entre el programa y la base de datos, ¿no? Pero lo que comparten todos es que nos permite abstraernos de la comunicación, ¿no? Bien. Bien. Entonces ahora vamos con SQL. SQL es básicamente es el acrónimo, ¿no? En primer lugar, ¿qué significa SQL? Es el acrónimo de Structured Query Language, que básicamente es el lenguaje de consulta más estandarizado, ¿no? Y usado para administrar y recuperar información del sistema de gestor. Una cosa importante es que el lenguaje SQL no es el que hace la consulta a la base de datos, sino es que traduce la consulta al lenguaje nativo que tiene la base de datos, ¿no? O sea, esta imagen acá de base de datos en realidad es una estructura, no así como vimos en Python, digamos, tenemos listas o diccionarios. Bueno, en la base de datos sería una estructura de datos más compleja que es implementado con árboles. En este caso sería un árbol. Bueno, hay distintas implementaciones, ¿no? Puede ser un árbol B, o un árbol B más, o B estrella, ¿no? Que son estructuras de datos un poco más complejas, ¿no? Pero es la forma, tiene una estructura hasta que es performante la organización de datos acá. Entonces usamos estas estructuras de datos. Bien. ¿No? Entonces el lenguaje SQL no es el que no hace la consulta a la base de datos, sino que va a traducir. Ahora vamos a ver una consulta. No, por ejemplo, yo puedo poner una consulta acá simple, sería select asterisco from products. Esta sería una consulta SQL y es el gestor, ¿no? Es el gestor de base de datos en el que agarra esta consulta y la traduce al lenguaje
nativo que tiene es el lenguaje SQL, no hace la consulta, sino que traduce al lenguaje nativo que tiene la base de datos, ¿no? Bueno, si está implementado con un árbol B, sería algo así como b.select o b.show o b.print, de alguna manera es el que traduce esta sentencia, esta consulta SQL a una forma usando los mismos métodos que están dentro de esta estructura, ¿no? Bien. Ok, y el 99% de las veces se usa el estándar SQL 92, ¿no? Bien, acá por ejemplo, acá tenemos una consulta SQL. Había una más compleja, pero la cambié por esta más simple para empezar. Ahora vamos a ver qué significa, no se preocupen. Bien, ahora sí, hemos estado explicando teoría, vamos a explicar SQLite, que básicamente es un gestor de base de datos que cumple ACID, ¿no? El conjunto de base de datos de la base de datos define tablas, índices y los propios datos, ¿no? Es eso, ¿no? Son definiciones de tablas, índices y los propios datos, que serán guardados en un archivo de nuestra PC. O sea, hay como dos formas de como dos tipos de gestores, podemos decirlo, ¿no? Hemos hablado de los gestores de base de datos. De los gestores hay como dos tipos. Un gestor que son sería un gestor de archivos, o sea, un gestor en el que la base de datos está guardada, lo guarda en un archivo, básicamente es eso. Y otro gestor en el cual levanta un proceso servidor, ¿no? Levanta un server. Hay como dos tipos, ¿no? Ahí lo voy a dividir. Bien. Entonces SQLite es del primer tipo, ¿no? Es todo el conjunto de la base de datos, es decir, las definiciones, las tablas, índices y los propios datos que nosotros insertemos, ¿no? dentro de la base de datos que está protegida por este gestor, van a ser guardados en un archivo de nuestra PC, ¿no? Y al usar SQLite en un programa, este es parte del programa, ¿no? Las operaciones se realizan directamente a través de las invocaciones a las funciones. Ok, eso quiere decir que cuando yo ejecuto el programa, ¿no? en Python, ¿no? El proceso en Python, yo dentro de mi archivo .py voy a tener un import de MySQL ASQ, y acá voy a poder insertar los datos, ¿no? Voy a poder hacer como si estuviera accediendo a un método de un objeto, así. Pero digamos, la base de datos va a vivir en el mismo proceso cuando yo ejecute este programa, ¿no? Un proceso básicamente es un programa en ejecución, así que cuando yo ejecute este archivo .py, ¿no? Y bueno, si quieren tiempo de ejecución puedo insertar los datos. Todos esos datos van a almacenarse en un archivo .db. Ok, bien. Entonces vemos que el gestor de base, la base de datos, digamos, como que está atada al proceso, ¿no? Está guardada, literalmente es un archivo donde se guardan todos los datos ahí mismo. Y por ejemplo, si insertamos los datos en tiempo de ejecución, bueno, insertará los datos en tiempo de ejecución. O sea, vive en el mismo proceso cuando se ejecute este programa en Python. Bien. En cambio tenemos otros gestores de base de datos, ¿no? Como MySQL o Postgre, en el cual la base de datos es gestionada por un proceso servidor, ¿no? Independientemente este se comunica con la aplicación, ¿no? Es decir, con el programa en Python. Es decir, que la otra manera, ¿no? El otro tipo de gestor es levantar un server, ¿no? O sea, yo puedo abrir acá el MySQL y puedo entrar acá. Acá le pongo la contraseña.
Y acá, si voy a sesión, voy a ver los datos del server que levantó MySQL. Este es un gestor de base de datos que levanta un proceso servidor, ¿no? Levanta un server para que nuestro programa en Python se comunique con este server, y a través de Python podemos agregarlo, o acá mismo también lo podemos agregar, ¿no? O sea, si lo dibujo sería algo así. Yo tengo acá mi programa en Python, un .py, y luego tengo acá, por ejemplo, el gestor de base de datos MySQL o el PostgreSQL, ¿no? PSQL, que donde MySQL lanza un proceso en sí mismo, ¿no? Es un servidor. Un servidor básicamente es como una máquina en el cual nosotros podemos hacerle peticiones y nos responden esas peticiones. Una máquina para hacer peticiones. No, hay un protocolo ahí, bueno. Pero si hablamos de servidor, ¿no? Si este es un servidor, entonces es un proceso, ¿no? Que se está ejecutando. Y si yo quiero que mi proceso en Python, ¿no? Que es este. Si yo quiero que este proceso en Python se comunique con el proceso del servidor que levantó este gestor de base de datos MySQL, entonces tengo que pasarle este proceso en Python. De alguna manera tiene que conocer la dirección IP y el puerto donde vive ese servidor, ¿no? La IP y el puerto es la tupla de estos dos se lo conoce como address, que es dirección en inglés, que es básicamente la forma. Tenemos que darle la dirección al proceso en Python para que sepa a dónde enviar los mensajes, ¿no? Para que se conecte al servidor, al proceso servidor que está levantando este gestor de base de datos MySQL. Ok. Y el IP y el puerto sería como la dirección donde tenemos que tocarle la puerta para enviarle nuestro dato, ¿no? Un ejemplo de IP puede ser, vale, creo que si pongo IPA, esto, acá por ejemplo tenemos un ejemplo de IP 192.168.5.138, ¿no? Este por ejemplo un ejemplo de IP. Bien, esto lo voy a cerrar. Ok, ¿no? Y puerto puede ser los puertos van de 0 a 64.000 y pico, ¿no? Bien. Ok, entonces si voy a MySQL, acá vemos cómo tengo la dirección IP y el puerto, ¿no? De este proceso. Es más, entonces si esto está levantado, yo puedo hacer un psaux y acá, por acá debería aparecer el proceso, ¿no? del MySQL. Por acá debería vivir ese proceso. Y por acá debe estar ese proceso, ¿no? Del servidor. Acá está. Este es el ID de proceso, ¿no? Del Workbench, ¿no? del MySQL. Bien. Entonces nuestro programa en Python vamos a importar una librería ahí más adelante, ¿no? Cuando usemos MySQL. Por ahora estamos usando SQLite, que es una base de datos, un gestor de base de datos de tipo archivo, vamos a llamarlo así. Y cuando no queremos usar un gestor de base de datos MySQL, tenemos que importar acá una librería en Python, ¿no? De MySQL, y tenemos que pasarle de alguna manera el IP y el puerto, ¿no? Del server para poder comunicarnos con ese proceso servidor, con ese server que levantó el gestor de base de datos MySQL. Lo mismo con Postgre, ¿no? También lanza un proceso para que interactúen con él. Entonces podemos ver que yo puedo codear, digamos, mi archivo .py y puedo insertar datos acá, y mi programa en Python va a mandarle ese mensaje de los datos al MySQL, y MySQL acá va a agarrar los datos y lo va a insertar acá en su base de datos. Bien.
O yo puedo insertar los datos acá mismo, ¿no? En el MySQL. Acá mismo puedo hacer un insert, into, y puedo insertar los datos, ¿no? O sea, hay dos maneras de insertarlo, ¿no? Puedo hacer acá mismo, en el mismo Workbench, o a través del programa en Python. Bien. Ok. Ahora sí, a instalar. Acá les dejo unas imágenes, ¿no? De cómo instalar el SQL Studio, que es el gestor de base de datos que vamos a usar para interactuar con el gestor, la base de datos SQLite. Con el gestor de base de datos SQLite hay que hablar más fino. Y bueno, acá le dan download, acá le ejecutan como administrador, acá le dan next, acá le dan yes, next. Acá, bueno, la ruta por defecto, seguramente está en Windows, acá next también. Y acá, bueno, launch y finish. Y acá, bueno, al inicio van a tener algo así. Entonces van a darle aquí a Database. Le va a abrir esta pestaña Add Database. O pueden usar la shortcut Ctrl+O. Luego van a escribir acá prueba.db y le dan a Select. ¿Ok? Y una vez que... acá lo que están haciendo es básicamente crear un archivo prueba.db y, o sea, como no lo encuentra acá, no está en este directorio, lo va a crear. Y acá le dan Select. ¿Ok? Y les va a crear esta base de datos de nombre prueba. Y se les va a abrir tipo esta query, ¿no? Para, como esta ventana para hacer la consulta. ¿Ok? Bueno, y ahora sí vamos a crear esta primera tabla, así que van a copiar todo esto. Y bueno, yo como tengo el SQL Studio, voy a abrirlo acá. Acá, el SQL Studio, este de acá. Bien, acá lo tengo yo. Voy a hacer lo mismo, pero yo, como estoy en Ubuntu, voy a ver, a Database. Acá tengo acá en el SQL 3, ¿no? Acá File. Bueno, acá yo también creé un prueba.db, pero está vacío. Así que lo voy a dar acá. Y bueno, acá le voy a poner el Database. Y le voy a OK. Bien, perfecto. Ok, entonces ahora voy a copiar todo esto. Acá lo que estamos haciendo es básicamente, bueno, con control menos lo puedo checar, pero seguro ustedes, para que lo vean bien, lo voy a hacer control más. Esto lo puedo bajar un cacho. Y bueno, en primer lugar, para hacer comentarios en los gestores de base de datos, ¿no? En general se hace con guión y luego el comentario. Luego, para crear una tabla, ¿no? Se usa esta sintaxis, ¿no? Acá estamos usando ya el lenguaje SQL. Vamos a escribir create table. If no existe, entonces lo va a crear. Si no existe, lo crea. Y si existe, bueno, no hace nada. No, acá le ponemos el nombre de la tabla, acá productos, y acá le pasamos una tupla, ¿no? Escribimos una tupla y acá le pasamos el nombre de la columna, el tipo de dato que va a aceptar esta columna, ¿no? Cuando la insertemos. Acá primary key es básicamente, como le dije en un inicio, es la forma de identificar de forma unívoca un registro, ¿no? Una fila. Acá autoincremento, para que cada vez que inserte un registro a esta tabla, bueno, se autoincremente el ID. O sea, literalmente esto es un lenguaje declarativo, ¿no? SQL es declarativo. Le decimos qué es lo que queremos hacer, pero no le decimos cómo. Eso básicamente me refiero, es a lo que me refiero cuando hablo de lenguaje declarativo. Declaro, pero no digo cómo lo hago, sino digo lo que quiero hacer. Bien, entonces acá hago un nombre tipo text, no null, un precio no nulo, y acá cantidad, también un entero, un integer, default 0. Acá el precio es real, o sea, esto puede aceptar un float, ¿no? Como vimos en programación 1 o 2. Bien. Y acá default, si no le pasa nada de cantidad, bueno, 0. Ok, entonces para ejecutar toda esta query, toda esta consulta, vamos a darle, podemos seleccionarlo todo
y acá darle F9. Y acá dice que la query está finalizada. Perfecto. Entonces, bien, lo podemos cerrar, lo podemos borrar todo. Entonces puedo poner select from productos. Y ahora voy a explicar qué quiero que es lo que puse acá. Y puedo, acá básicamente este select es para seleccionar, y este asterisco es para decirle qué querés. O sea, el asterisco es seleccionar todas las columnas. Este from quiere decir en español de productos. Este es el nombre de la tabla. Entonces esto literalmente quiere decir, ¿no? Si lo pasamos al español sería: seleccióname todas las columnas de productos, de la tabla productos. ¿Ok? Eso es lo que básicamente quiere decir. Literalmente es lo que dice esto en español, ¿no? No, bueno, no tan literal porque hay un asterisco ahí loco, pero bueno, esto es lo que quiere decir en español. Seleccioname todas las columnas de la tabla productos. Bien. Entonces, para que yo puedo, es una buena práctica que las consultas terminen con punto y coma. Así que ahí le pongo esto. Ahora lo voy a ejecutar con F9. Puedo darle acá clic y lo ejecuta también. O sea, sin seleccionar, puedo darle clic acá y lo va a ejecutar. O puedo ejecutar acá a mano y puedo presionar directamente F9 y lo va a ejecutar. O sea, selecciono lo que quiero que se ejecute y presiono F9. ¿No? Por ejemplo, si solamente selecciono Select y presiono F9, obviamente me va a tirar un error, porque como que Select que acá falta sintaxis, digamos, esta es la sintaxis. Entonces, yo tengo que pasarle, digamos, toda la consulta en sí. ¿No? Tengo que seleccionar todo, no es que selecciono así la mitad y doy F9, no, o sea, te va a tirar un error. Entonces tenés que seleccionar la consulta completa, digamos, ¿no? Select asterisco from products. Bien. Y esto sí, finalizó con éxito. Y acá vemos la tabla, pero bueno, no tiene nada. Y bueno, claro que no tiene nada porque no pusimos ningún dato. Solamente lo único que hicimos fue crear la tabla. Entonces sí, podemos darle clic acá. Y vemos toda la estructura de la tabla, ¿no? Vemos como acá las columnas que le pusimos, ¿no? Por ejemplo, ID, integer, ¿no? Primary key, el nombre, el precio, el texto, el precio de tipo real, la cantidad integer, ¿no? Bien. Vemos que nos movimos acá, tenemos las pestañas. Acá estoy en la pestaña producto acá abajo. Tengo la pestaña acá producto database y acá el SQL editor, ¿no? Para hacer la consulta. Esto lo puedo cerrar así, o sea, clic derecho control W. O, por ejemplo, esto también lo puedo cerrar. Bien. Y ahora, como quiero hacer una consulta SQL, ¿dónde voy? Bueno, vas acá a Tools y acá abres el Open SQL Editor, ¿no? Y acá tenés la ventanita, ¿no? Para hacer la consulta SQL. Bien. Ahora sí, vamos a insertar los datos. Esto lo van a tener en la diapositiva, así que esto lo copian y lo pegan acá. Bien. Entonces, una vez que esto está copiado, puedo seleccionar todo y le voy a dar acá a F9, ¿no? Para ejecutar la consulta. Pero antes, esta es la forma para insertar datos en una tabla, ¿no? Usamos insert into el nombre de la tabla y acá le pasamos una tupla, ¿no? Los features, ¿no? O sea, perdón, las columnas de las tablas, ¿no? El nombre, el precio y la cantidad. Fíjese que no le paso el ID porque lo configuramos que es autoincremental. O sea, cada vez que yo inserto un registro, inserto una fila en la tabla productos, se va a autoincrementar el ID, ¿no? Y acá bueno, este es sintaxis, le ponemos values y acá le pasamos puras tuplas que tienen todos los datos, ¿no? Por ejemplo, el nombre tiene que ser un string. Bueno, a los strings acá en los gestores de base de datos se suelen poner con comillas simples. Y háganlo con comillas simples, no lo hagan con las comillas dobles porque luego en PostgreSQL comillas dobles y comillas simples son cosas totalmente distintas, así que bueno, vayan acostumbrándose a usar comillas simples, ¿no? Para los strings en los gestores de la base de datos. Bueno, y acá el precio 1.5 y la cantidad 50, ¿no? Bien. Y acá lo mismo con acá inserto leche 1.25, el precio porque es real, float,
un double, y la cantidad 30, ¿no? Bien, acá lo mismo con los demás. También acá, digamos, está separada. Yo escribo la tupla y lo separo por una coma. Escribo la tupla y lo separo por una coma. Ok, bien. Ok, entonces si esto lo selecciono todo y lo puedo ejecutar. Bien, acá vemos como la query finalizó en 0,013 segundos y las filas afectadas fueron 19. Perdón, 10. Bien, entonces esto lo puedo sacar y ahora sí puedo hacer un select from productos. Acá le puedo dar F9 y acá agarrando esto un poco. Bien, acá tengo todas las filas, ¿no?, asociadas a esta tabla, ¿no? Bien, ahora seguimos con, bueno, vamos a seguir con, acá tenemos por ejemplo una consulta que ahora la vamos a hacer. Bueno, ahora lo que vamos a hacer unos detalles. Este es el nombre de la tabla, ¿no? Entonces yo lo puedo poner un alias, así como en Python, digamos, hacíamos un import random as r. Bueno, acá le estamos haciendo un alias. Entonces yo también puedo hacer un alias a la tabla. Le puedo poner simplemente p. Bueno, también le puedo poner as p. Creo que funciona así. A ver. Bien, sí funciona así. Pero hay un sugar sintaxis, ¿no?, donde simplemente le podemos poner p. Entonces para hacernos referencias a tabla le vamos a usar p. Ahora vamos a ver por qué usamos p. O sea, es para hacer más corto para poder acceder a las columnas de esta tabla. Y en lugar de hacer, por ejemplo, where productos punto nombre igual a, por ejemplo, queso, saquemos el alias por ahora. Así. Bien. Entonces acá lo que estamos haciendo ahora es usando el where, la cláusula where, que me sirve para poder filtrar, hacer filtros en la tabla, ¿no?, de los datos. Yo quiero, bueno, esto básicamente seleccioname todas las columnas de la tabla productos donde los nombres de los productos sean igual a queso. Entonces si selecciono todo esto y le doy acá a clic al ejecutar query, voy a obtener todos los registros que cumplen esta condición, ¿no?, donde los productos tengan nombre queso, y es solamente este registro, queso. Bien, ahora fíjense que todo esto es un choclo enorme. Entonces por eso dije el alias. Entonces yo puedo poner acá as p y acá puedo hacer referencia a p.nombre y lo puedo volver a ejecutar y obtengo el mismo resultado. Pero esto también se puede achicar un poco más, así que puedo sacar el as y puedo poner p y entonces lo puedo volver a ejecutar y obtengo lo mismo. Bien. Ahora entonces vemos que con el where yo puedo filtrar por nombre, ¿no?, a p.nombre igual a queso y funciona. Bien, pero también puedo hacer algo así. Puedo hacer p.precio, o primero voy a, sí, puedo hacer algo así, p.precio sea mayor o igual a 3.0. Bien, aunque yo haya puesto acá el where, yo puedo seleccionar simplemente la primera fila y puedo ejecutarla y me va a ejecutar solo lo que he seleccionado. Ok, como vimos hace un momento. Pero si selecciono todo, bueno, obviamente me va a ejecutar todo, ¿no? Entonces, si lo ejecuto, voy a ver todos los productos cuyo precio es mayor o igual a 3, ¿no? Perfecto. Bien. Ok. Entonces, también puedo hacer que pueda agregar un tipo un AND, así como en Python, digamos, hay operadores condicionales, ¿no?, hay operadores lógicos, el AND, el OR. Puedo dar un AND y puedo decir que, bueno, el precio tiene que ser menor a 4.5 pero mayor a 2.0 y puedo ejecutarlo
y voy a obtener los productos, ¿no? Los registros de la tabla productos, en el que su precio es mayor a 2.0, pero el precio es menor a 4.5, ¿no? Bien, eso lo puedo modificar, lo puedo hacer menor a 3.0, lo puedo ejecutar. Y bueno, ahí tengo los precios entre 2 y 3. Bien. Ahora, bueno, ya vimos el where y vimos también que puedo hacer un add o puedo hacer un or. Acá, a ver, ¿qué sale con or? Voy a obtener los precios mayores a 2 o los precios menores a 3, ¿no? Y vemos que obtenemos casi todo. Claro, porque o los precios menores a 2.5. Y acá le voy a poner precio, mándame los precios mayores a 4 o los precios menores a 2. Creo que esta consulta tiene más sentido. Ahí saqué un poco más, ¿no? Hice un corte horizontal, ¿no? El where es para hacer cortes horizontales, ¿no? Sacar registros. Básicamente es eso. A ver, acá obtuve los productos cuyo precio es mayor a 4.0 y los productos cuyo precio es menor o igual a 2, ¿no? Bien. Perfecto. Entonces, otra curiosidad, ¿no? De SQL, o sea, yo puedo escribir acá el select en minúscula y el from también en minúscula y esto igual va a andar. O sea, donde yo veo la mayúscula la puedo pasar a minúscula y está todo bien, digamos. F9 y va a funcionar igual. Pero es una convención que esta sintaxis, ¿no? Estas palabras especiales del lenguaje estén en mayúscula. Bien. Ok, entonces ya vimos alias, vimos el where, vemos que podemos hacer un AND o un OR. Bien, y ahora este asterisco. Yo puedo poner acá, puedo seleccionar las columnas que quiero que me muestre. Por ejemplo, quiero seleccionar ID, ¿no? Esto obtengo solamente los ID de la tabla de productos, no puedo hacer p.id. También esto debería funcionar igual. Bien, o sea, acá en esta parte del select yo puedo poner las columnas que quiero que me muestre, que quiero obtener de esta tabla de productos, ¿no? Entonces si hago p. ya el mismo SQLite Studio me autocompleta. Bueno, ¿qué querés? Precio, acá puedes poner precio, cantidad, ID o nombre. Bueno, quiero el nombre y puedo hacer una coma y luego puedo poner p. y acá puedo pasar, bueno, me interesa el nombre y la cantidad, otra cosa no me interesa. Bueno, entonces puedo seleccionarlo de nuevo y lo ejecuto y acá obtuve solamente el nombre y la cantidad. Esto está bueno porque luego cuando tengamos un proceso en Python, ¿no? Donde nos pide renderizar esto en una página web y bueno, solamente queremos mostrar el nombre y el precio, bueno, tendríamos que hacer una consulta de ese estilo. Bien. Ok. Ahora, fíjense que acá, bueno, si comento el where y selecciono todo y lo corro, bueno, obtuve 10 resultados, pero a mí me interesa, quiero que me muestre solo los primeros 4. Bueno, le podemos poner un limit 4 y lo ejecuto y me va a obtener los 4 primeros resultados. Bien, entonces ahora conocemos la cláusula limit, ¿no? La instrucción limit, la palabra especial limit. Bien. Ahora lo que podemos hacer es volver al where, ponerle el limit, a no hacer tan restrictivo el where, poner simplemente que los precios sean mayores a 2 y bien, y limítame, no sé, mostrarme los 7 primeros. Bien, como solo hay 5, bueno, no llega a mostrarme los 7 porque hay menos registros. Bueno, mostrarme lo que llegue, digamos, 5, bueno. Ok, entonces hemos visto que en el select podemos agrupar las columnas que queremos que nos muestre esta tabla. Hemos visto alias, el where, el limit. Ahora,
también podemos ordenar, ¿no? Como nos muestran los datos. Para eso usamos el order by. Y fíjense el orden en el que puse las instrucciones, ¿no? Primero arranqué con un select, luego con un where. El limit siempre va al último, lo pateamos al último. Y acá, antes del limit, podemos hacer un order by. Y acá podemos ordenarlo por nombre, por ejemplo, ¿no? Entonces hago p.nombre. Y acá le pasamos el tipo de ordenamiento, ¿no? Porque yo puedo ordenar las cosas de menor a mayor. Yo puedo ordenar las cosas del más grande al más chiquito. O puedo ordenar las cosas del más chiquito al más grande, ¿no? Esto sería de forma ascendente y esto sería de forma descendente, ¿no? Entonces estas palabras especiales las podemos poner también acá en las instrucciones de SQL. Entonces yo puedo ordenar los nombres de forma ascendente. Lo ejecuto y acá obtengo, bueno, está ordenando aceite, oliva, café, huevos, mantequilla y queso, ¿no? Entonces si comento el orden, vemos como antes me ordenaba de Q, huevo, bueno, en cualquier orden, ¿no? Básicamente. Creo que está en orden descendente. Pero si yo quiero hacerlo en forma ascendente, bueno, le pongo un order by p.nombre de forma ascendente, ¿no? Bien, ahí me lo ordena de forma ascendente. O sea, de letra A a la Z. Bien. Pero también puedo ordenarlo por precio, ¿no? Y también puedo acá que me muestre el precio. Y quiero que el precio del más caro al más barato. Entonces lo pongo F9. Y acá vemos el precio, que me ordenó del precio más caro al precio más barato, ¿no? Con la sentencia order by, ¿no? Perfecto. Bien. Ok. Acá tenemos la estructura básica, ¿no?, de la consulta, lo que vimos hoy. Tenemos el select, ¿no?, donde podemos, separando con comas, poner todas las columnas que queremos mostrar que pertenecen a esta tabla, productos. El from, ¿no?, donde acá le ponemos la tabla que queremos que nos muestre. Es más, acá le podemos hacer referencia a otras tablas, ¿no?, agregando el coma. Por ejemplo, acá puedo from products y acá from notas, le puedo poner un alias n y así. O sea, puedo seguir agregando otras tablas acá. Bien. Ok. Luego acá where, donde tenemos la condición, y acá el order by, ¿no? Acá faltaría el limit, ¿no? Acá, el limit, ¿no?, para poder limitar la cantidad de registros que queremos obtener, ¿no? Puedo hacer un limit 3 y esto me atrae solo 3 registros, ¿no? 3 filas. Bien. Ok. Bueno, esto vamos a pasar a la clase siguiente, pero lo puedo, para explicarlo mejor, pero básicamente esta es la imagen de PostgreSQL, donde tenemos acá algo llamado esquema, que es básicamente como una estructura que organiza las tablas, las vistas, los índices y otras cosas más que vamos a ver más adelante. Pero una de las cosas que se usa mucho en la industria es algo llamado Store Procedure, que básicamente es como una consulta, una sentencia SQL guardada en el gestor de base de datos, ¿no?, en un archivo que vive en el gestor de base de datos, y le podemos pasar argumentos, ¿no?, como una función. Básicamente es eso. El Store Procedures es como una función, ¿no?, donde podemos pasarle, por ejemplo, stop. Un stop procedure puede tener un nombre, ¿no? Stop procedures número 1, ¿no?, o add
student, algo así. Y acá le podemos pasar los datos, ¿no? Bien. Si nosotros invocamos este store procedures, va a realizar una consulta SQL que vive en el gestor de la base de datos, ¿no? Ese es básicamente un store procedure. Pero ¿por qué usamos esto, digamos? Porque un store procedure, como les dije, es como una consulta SQL que está guardada en un archivo. Es porque alguien lo escribió antes, ¿no? Ese alguien es una persona que tiene más experiencia y tiene nombre, y su nombre es un administrador. Bueno, puede ser un administrador, puede ser alguien con experiencia que no sea administrador necesariamente, pero suele escribirlo un store procedures, un administrador de base de datos, que es el que administra la base de datos, ¿no? Y, digamos, como que las bases de datos son un poco delicadas, y yo puedo hacer con una simple sentencia SQL, puedo eliminar todos los datos de una tabla. Así que hay que tener cuidado con eso, ¿no? Entonces, a los administradores de base de datos nos pueden proporcionar una serie de store procedures, ¿no? Una serie de consultas que están guardadas en un archivo a nosotros para poder usarlas, ¿no? Y así tiene de forma más controlada el acceso a la base de datos, ¿no? Que tenemos. Ese es básicamente un store procedures. Luego tenemos a los triggers, ¿no? Que es básicamente es una acción que se ejecuta automáticamente cuando sucede algo, ¿no? Se puede configurar para que se ejecute antes o después de la consulta SQL. Eso quiere decir que básicamente tenemos un trigger, ¿no? Por ejemplo, cuando yo hago un insert into, ¿no? Values, y acá le pasamos las tuplas con la coma. Si tengo configurado un trigger, eso quiere decir que puedo ejecutar como una secuencia, una sentencia SQL o una query que pueda actuar o antes o después de que se ejecute esta otra sentencia. Por ejemplo, puedo registrar la consulta que hace, ¿no? Y enviarlo a una tabla de logs para que quede registrado, ¿no? Y puede tener varios usos también, otros usos que se le puede dar, ¿no? A un trigger. Pero eso es básicamente, es eso. Es una acción que se ejecuta automáticamente cuando sucede algo, ¿no? Y se puede configurar. Bien, y el stop procedures. Ok, eso creo que ha sido todo por la clase de hoy. Así que muy posiblemente deje algunos ejercicios en el grupo, ¿no? Y también pase una consulta SQL para jugar, ¿no? Con más tablas y poder hacer ejercicios más entretenidos, ¿no? Pero bueno, muchas gracias por llegar hasta acá y nos vemos.